Ok. Bueno, agradecer al comité organizador y también a Pfizer por patrocinio de esta actividad académica. Bien, en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, hay diferentes formas en que nosotros podemos clasificarlas. Y una de esas formas de clasificarlas es basada, ¿verdad?, en si son multidrogos resistentes, es decir, si ya tienen varias familias implicadas, si tienen resistencia extensa a los antimicrobianos, que son las XDR, aquellas que ya tienen las familias más importantes comprometidas, o si son bacterias que ya de hecho son panresistentes, ¿verdad? O sea que no tenemos opciones terapéuticas y que lamentablemente cada vez se hace más frecuente el reporte de este tipo de bacterias. Pero hay un neologismo que se está utilizando en los últimos años, que es la resistencia de difícil tratamiento. Lo acuña Kadri hace unos cuantos años, el 2018, para referirse a aquellos bacilos gram negativos que tienen un perfil de susceptibilidad disminuida o son francamente resistentes a los antibióticos que utilizamos de primera línea, ¿verdad? O de que son nuestras herramientas más importantes para tratar estos bacilos gram negativos, como son, por ejemplo, los carbapenémicos, los betalactámicos, las fluoroquinolonas. Importante, ¿por qué? Porque hasta hace unos años nosotros teníamos, por ejemplo, la resistencia, las betalactamasas de espectro extendido, etcétera. Teníamos la opción de los carbapenémicos, diferentes situaciones con los bacilos gram negativos, pero siempre, ¿verdad?, opciones. Sin embargo, estamos ahora viendo con más frecuencia aquellas cepas que no tienen susceptibilidad a estos fármacos que utilizamos de primera línea y que son fármacos que son muy efectivos, pero aparte de eso que tienen un buen perfil de seguridad y escasa toxicidad, ¿verdad? Generalmente. Entonces, ahí ustedes saben que en las últimas décadas pues se resucitaron viejos antibióticos, incluyendo las polimixinas, combinaciones de altas dosis de carbapenémico con polimixina, con tigecyclina, con fofomicina, etcétera, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad?, de combinaciones que nosotros hemos hecho en los últimos años para tratar este tipo de infecciones cuando nos enfrentamos a ellas. Bueno, vamos a hablar ahora básicamente de eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de infecciones difíciles por bacterias resistentes, sobre todo nos estamos refiriendo a gram negativos, ¿verdad? Con un alto perfil de resistencia y específicamente a enterobacterales y sobre todo de las enterobacterales a Klebsiella y E. coli, ¿verdad?, que son las más importantes, las más frecuentes, y en el grupo de los no fermentadores a Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Bueno, las manifestaciones más importantes de este tipo de infecciones son precisamente las neumonías, sean o no asociadas a la ventilación mecánica, las infecciones del torrente sanguíneo, usualmente, como ustedes saben, relacionadas a los múltiples dispositivos invasivos, ¿no?, como los catéteres venosos centrales que utilizamos estos pacientes, las infecciones intraabdominales, pero muy especialmente aquellas peritonitis secundarias, terciarias, después de 1, 2, 3, múltiples intervenciones quirúrgicas y las infecciones del tracto urinario, sobre todo asociadas al cateterismo urinario. Y tenemos muchas estadísticas, algunas locales, algunas internacionales, pero todas coinciden en algo. Estos bacilos gram negativos son los más importantes productores de infección y de cuadros sépticos en el contexto de un paciente ingresado en el hospital y sobre todo ingresado en la unidad de cuidados intensivos. En el caso de la neumonía nosocomial y asociada a ventilador, alta frecuencia y alta no solamente morbilidad, sino mortalidad, ¿verdad? Especialmente tengan cuidado con estos pacientes traumatizados, sobre todo con trauma cráneoencefálico, que tienen una mayor frecuencia. Y bueno, representan las infecciones más frecuentes, las neumonías, en las unidades de cuidado intensivo. Y aquí, por supuesto, los más importantes también son estos microorganismos que mencionamos previamente. Entonces, la neumonía nosocomial
Recuerden que debemos tener ese plazo de unas 48 horas entre que aparecen las manifestaciones y lo mismo en el caso de la asociada a ventilación. Y por supuesto, mientras más tiempo pase después de haber sido el paciente ventilado, más la frecuencia de los bacilos gram negativos y de tener microorganismos hospitalarios altamente resistentes. Los factores de riesgo son múltiples, ¿no? Edad avanzada, la ventilación mecánica, pacientes que tengan previamente enfermedad pulmonar crónica, la aspiración, el uso de inhibidores de bomba de protones que tanto gusta, ¿verdad? Y prescritos ahí. Vamos a pensar eso, ¿verdad? Los opioides, pacientes traumatizados, la desnutrición. Señores, cada vez me convenzo más de la importancia de la nutrición en el paciente críticamente enfermo. Ese entrar a pacientes desnutridos, a cirugías electivas, aumenta mucho el riesgo de complicaciones y de infecciones. Por eso se están utilizando estrategias, sobre todo de la preparación prequirúrgica. Ese paciente que puede durar 2, 4, 6 semanas para operarse, es interesante prepararlo previamente y aumentar sus condiciones basales nutricionales para evitar complicaciones, inclusive el riesgo incrementado de infecciones. Entonces, esto es un cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces, no solamente es la nutrición y la nutrición parenteral, sino que también la nutrición parenteral pero periférica, la nutrición dual, etc. Entonces, valorar eso en un contexto de multidisciplinaridad. Las neumonías, bueno, pues ya dijimos, mucha mortalidad altamente relacionada a 1 de cada 5 pacientes, es mucho mayor la mortalidad en el paciente ventilado que en el no ventilado y sobre todo, muy importante, un incremento de la mortalidad asociado a la resistencia. Entonces, por eso es interesante que tengamos factores predictores que nos ayuden a pensar qué tiene ese paciente de particular que lo hace pronosusceptible a tener una bacteria de TR, es decir, uno de estos gram negativos de difícil tratamiento por la alta resistencia, que haga que nosotros previamente tomemos la decisión de cubrirlos con estos en lo que tenemos los resultados microbiológicos. Y bueno, aquí ustedes ven factores riesgos, ¿verdad? Importante, les señalé el uso de antibiótico previo en los últimos 90 días. Eso es muy importante. Hay otras cosas, que tenga dispositivo, que tenga síndrome de estrés respiratorio, etcétera. Y las características como la alteración de la arquitectura pulmonar y sobre todo esto, ¿no? La parte del uso de los antibióticos en los últimos 90 días aumenta el riesgo. En cuanto a otras infecciones importantes en la unidad de cuidado intensivo, tenemos las infecciones del torrente sanguíneo, ¿verdad? Que pueden ser primarias o secundarias. La mayoría de los pacientes hacen bacteremias ya en la unidad de cuidado intensivo. O sea, tenemos el paciente comunitario que llega con una bacteremia, que llega chocado y lo llevamos o séptico y que lo llevamos a la unidad, pero la mayoría de los pacientes con bacteremias en la unidad realmente la han adquirido en la unidad. Entonces, el origen de esa bacteremia la mayoría de las veces es por los catéteres, pero también igual proporción por las neumonías. Otras causas misceláneas, foco urinario, abdominal, etcétera, y un 16% quedan sin foco conocido, ¿verdad? También las mismas bacterias, ¿no? La E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, pero si es hospitalaria, también entrar en la ecuación Acinetobacter. Entonces, estos bacilos gram negativos de difícil tratamiento por la resistencia corresponden a un 24% del aislamiento y estos pacientes van a tener nada más y nada menos que 50% mayor riesgo de mortalidad. Ustedes ya saben, porque lo hemos hablado muchas veces, que por cada hora de retraso del tratamiento en un paciente séptico chocado incrementa la mortalidad. Eso está requete dicho y lo sabemos. Pero ¿cómo vamos a reconocer a esos pacientes y a darle el tratamiento oportuno? ¿Qué podemos hacer para prevenir, para predecir eso? Múltiples escalas se han utilizado, ahora algoritmos, inclusive basados en inteligencia artificial, pero tener en cuenta que la sepsis, uno de los factores más importantes para disminuir la mortalidad es el tratamiento apropiado de la antibioterapia, aparte del manejo de líquidos, del manejo nutricional,
etcétera, ¿no? Porque es una causa importante de mortalidad en todas las unidades de cuidado intensivo, no coronaria y bueno, y también coronarias cuando se sobreinfectan. Hay algunos fenotipos también que se han asociado a mayor mortalidad, es decir, podemos clasificar ese paciente que llega con sepsis en fenotipos, ¿verdad? Como el fenotipo alfa, que son pacientes que tienen requerimientos bajos de vasopresores y son los que tienen menos mortalidad, son pacientes que generalmente salen. El fenotipo beta, que tienen enfermedades crónicas de base, disfunción renal, pero que también tienen una alta probabilidad de salir. Los pacientes que ya tienen una mayor mortalidad son los del fenotipo gamma, ¿verdad? Son pacientes con mucha inflamación y disfunción pulmonar. Cuando el pulmón o el hígado se compromete, eso debe hacernos plantear que este es un paciente que tiene menos oportunidades de sobrevivir y que tenemos que hacer todo lo que se vaya a hacer de manera rápida y contundente. Entonces, nuevamente, factores de riesgo, ¿verdad? Y para esto es importante, ¿no? Las infecciones nosocomiales por el tipo de bacterias resistentes, pero también considerar las características particulares del paciente, el inmunocompromiso, la diabetes, la obesidad, qué está usando, si tiene cáncer, si tiene una quimioterapia, etcétera. Y en los patógenos de la sepsis siempre pueden estar los gram negativos, los gram positivos, los hongos, pero recuerden que debemos considerar mucho la epidemiología local. Pero lo que sí coinciden generalmente es que las infecciones nosocomiales y en las infecciones a cuidado intensivo, lo más importante es los gram negativos, ¿verdad? En el caso de las infecciones intraabdominales, también son relativamente frecuentes, sobre todo esas peritonitis posoperatorias, aunque las enterobacteriales son más frecuentes, ¿no? Sobre todo E. coli y también Klebsiella. Si es una peritonitis terciaria, este paciente que ya ha recibido tratamiento, ha ido a intervenciones, ha vuelto, etcétera, considerar pues los no fermentadores, ¿no? Pseudomonas y Acinetobacter baumannii, y claro, aquí también habría que poner, pero ya en eso hay otros temas que lo han tocado, las infecciones fúngicas. Bueno, la mortalidad no es nada deleznable, ¿verdad? Sobre todo si tenemos una cepa resistente, ¿verdad? Hasta un 56%, mayor estadía hospitalaria, mayores gastos, etcétera. En el caso de las infecciones del tracto urinario, también son importantes y también tenemos bastante resistencia. Pensar, claro, las enterobacteriales es lo más frecuente, pero en estos pacientes con catéteres también pseudomonas y también gram positivos, incluyendo enterococos y también, ¿por qué no?, estafilococos aureus, del que va a hablar el doctor de Luna. Bueno, esto me gusta, ¿no? ¿En qué paciente en UCI debo sospechar de una bacteria multidrogoresistente, un bacilo gram negativo de difícil tratamiento, por ejemplo, con resistencia a carbapenémico? Porque de eso se trata en el fondo, ¿no? Un paciente séptico que llega a la unidad o que está en la unidad, solemos empezar ¿con qué? Con un carbapenémico. Pero hay cada vez más incremento de resistencia por cualquiera de los mecanismos a los carbapenémicos. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que se asocian específicamente a la resistencia a carbapenémicos? Este estudio, por ejemplo, realizado en Brasil, que mostró. Vean acá, ¿verdad? Específicamente vean las razones, ¿verdad? Los odds ratios de que justamente la infección previa, y claro, en infección previa, ¿qué hay? Uso de tratamiento antibiótico previo. Estos son los pacientes que tienen una razón de probabilidades más incrementadas de tener resistencia a carbapenémicos. En segundo lugar, tenemos la ventilación mecánica, ¿verdad? También más de 4 veces la razón, y en el uso de carbapenémicos previos. Fíjense que otras literaturas y otros estudios hablan de la estadía hospitalaria. Sin embargo, en este caso no hubo diferencia significativa para la presencia de resistencia a carbapenémico basada, ¿verdad?, en la estada hospitalaria. Pero muy importante las 3 primeras, ¿no? Infecciones previas y por tanto uso de antibióticos previo, la ventilación mecánica y el uso previo de carbapenémicos. Y sabemos que como estamos en la era
de la resistencia, se han declarado listas de prioridades y solamente recordarle que en la prioridad 1 crítica están precisamente estos gram negativos que son resistentes a múltiples drogas. Sabemos que los mecanismos de... Eso es ya que se me acabó el tiempo. No, pues yo iba a decir, no, pero tú una estafa. Ahí me dijeron 25 minutos y nada más llevo como 15. Bueno, ok. No, está bien si es así. Bien, esto ustedes lo recuerdan bastante bien de las clases de microbiología, ¿verdad? Pero si no lo recuerdan, yo se lo voy a refrescar en este momento. Tenemos los mecanismos de resistencia de la bacteria gram negativa y recuerden que la bacteria gram negativa tienen una pared celular que no tienen, ¿verdad? Una composición de su membrana distinta a las que tienen los gram positivos porque tienen esta membrana externa, ¿verdad? Fíjense la membrana externa, la membrana interna y aquí el peptidoglucano. Aquí tenemos las proteínas de membrana, incluyendo las porinas, ¿verdad? Y este espacio es el que llamamos espacio periplásmico. ¿Y cuáles son los mecanismos de la resistencia en estos bacilos gram negativos? Son múltiples y recordar que una misma bacteria a veces tiene varios mecanismos de resistencia al mismo tiempo. Podemos tener modificaciones del punto de unión, por ejemplo, saben las cefalosporinas, los betalactámicos que se unen a las PBP, una mutación en esa PBP, ¿verdad? Genera resistencia. Mutaciones entonces, también las mutaciones pueden estar incorporadas al mismo ADN bacteriano, pero también pueden estar en elementos como los plásmidos y elementos como transposones, etcétera. Y si alguna de estos factores de resistencia se expresa, vamos a tener resistencia entonces a una o varias familias de medicamentos. Pero dentro de los más importantes que tenemos, la producción de enzimas, es decir, tenemos factores de resistencia no enzimáticos, como por ejemplo la mutación de una porina, por ejemplo, pero tenemos también mecanismos enzimáticos como la producción de enzimas que degradan, por ejemplo, el anillo betalactámico de los betalactámicos. Entonces, esos factores de riesgo, esos factores de resistencia, mejor dicho, enzimáticos, son de los más importantes y de los que más dolor de cabeza nos están dando en el mundo de la resistencia a los antimicrobianos. Y para ello, pues, se han desarrollado fármacos que se combinan con los betalactámicos, ¿verdad?, para inhibir esas betalactamasas. Y recordar, ¿verdad?, que en el caso de los gram negativos, estos inhibidores, estas betalactamasas, estas enzimas que degradan el anillo betalactámico, en el caso de los gram positivos, se secretan hacia el exterior de la membrana y por lo tanto, ¿no?, actúan ahí a nivel del exterior, pero en el caso de los gram negativos al espacio periplásmico, ¿verdad? Entonces actúan a este nivel y eso hace que en los gram negativos la resistencia también sea mucho mayor, ¿no? Los gram negativos tienden a ser mucho más factores de resistencia que los gram positivos. En el caso de estos inhibidores de la betalactamasa, utilizando la clasificación molecular de Ambler, ¿verdad?, que lo divide en clase A, B, C y D, las betalactamasas, pues tenemos diferentes inhibidores que actúan sobre dichas betalactamasas. Por ejemplo, veamos aquí, ¿no?, en los de clase A tenemos, ¿no?, el avibactam, el tazobactam, el barbobactam y el relebactam, que son básicamente lo que hemos estado utilizando en los últimos años, sobre todo, claro, el tazobactam mucho antes, pero luego el avibactam. Hay otros que sabemos que no lo tenemos en el país, pero que, bueno, eventualmente quizás vamos a tener disponibilidad de ellos. Entonces, en cuanto a las betalactamasas de clase A, ¿verdad?, recordar que aquí tenemos penicilinasas y cefalosporinasas, que son básicamente las llamadas betalactamasas de espectro extendido y que podemos utilizar, por ejemplo, en ellas los carbapenémicos, pero tenemos otras como la KPC, que también está en la clase A de serina, que son resistentes a carbapenémicos y que por lo tanto, pues, el manejo es totalmente distinto. Tenemos las metalos de clase B, que ahí, por ejemplo, tenemos la famosa NDM o la metalobetalactamasa de Nueva Delhi, tenemos la VIN, por ejemplo, la de Verona. Y aquí vemos que, desgraciadamente,
no es inhibido por estos. Tenemos las AMC, ¿verdad? Que sí tienen inhibición por estos. Y las de clase D, que también dan mucho dolor de cabeza y muchos problemas, están muy diseminadas en el mundo, ¿no? Como la OPSA, la OSA 48, la OSA 48 Like, etcétera, que confieren entonces también una alta resistencia. Entonces, ¿verdad? Teníamos un problema. Y es que no teníamos nuevos antibióticos, pero ahora también se ha utilizado la estrategia de combinar viejos antibióticos con esos inhibidores de beta-lactamasa y ahora tenemos un espectro más amplio de oportunidades para tratar a estos pacientes con infecciones por bacilos gram negativos de difícil tratamiento o resistentes, sobre todo con resistencia a carbapenémicos. Entonces es un problema urgente de salud pública y aunque se han desarrollado algunas drogas como la ceftazidime-avibactam, el ceftriaxona-tazobactam, que estos dos primeros lo tenemos en el país, hay otros que se han desarrollado que todavía no tenemos disponibilidad de ellos en nuestro país. Entonces, las enterobacteriales E. coli, Klebsiella, sobre todo la malvada Klebsiella, ¿verdad? Que tan resistente. Pérdida de porinas, bombas de flujo, producción de beta-lactamasa, pero claro, lo más importante es la producción de beta-lactamasa, pero especialmente de carbapenemasa, porque en los casos de los que tienen BLES, pues tenemos la opción de los carbapenémicos, pero en esto pues ya las opciones son mucho más limitadas. Las recomendaciones, bueno, en las guías actuales para enterobacteriales resistentes a carbapenémico, ustedes saben que tenemos la herramienta y que la tenemos en el país de Cesta-Avi, también Mero Barbo en otros lugares, ¿verdad? Para tratar estas infecciones. Pero hay otras alternativas como el imipenem-relebactam, el cefidrocol y bueno, nosotros esperamos tener alguna vez en nuestro país estas moléculas, teniendo claro que obviamente el problema de la resistencia no es tener más antibióticos, sino usar mejor lo que tenemos, pero definitivamente siempre aparecerán estos pacientes con infecciones muy resistentes, incluso a estos nuevos antibióticos, a estas nuevas combinaciones como la ceftazidime-avibactam. Y ceftazidime-avibactam se aprobó y está en las guías basado sobre todo en estudios como este, ¿verdad? Donde demostró, dijimos que el comparador eran estas combinaciones que hacíamos, por ejemplo, con altas dosis de colistina, en combinaciones, etcétera. Y estudios como el estudio Cracker, básicamente desarrollado en unos 18 hospitales de los Estados Unidos, mostró, ¿verdad?, que no solamente no inferioridad, sino superioridad de la ceftazidime-avibactam sobre colistina. La mortalidad se redujo de un 9% en el grupo de Cesta-Avi versus un 32% en el grupo de colistina. Entonces, colistina debe pasar, ¿verdad?, al pasado si tenemos estas opciones disponibles, ¿verdad? Bueno, ahí tienen más, vamos rapidito. Este caso muy interesante, me habría gustado tener más tiempo para comentárselo, pero este es un paciente que llega con una Klebsiella KPC. Este paciente llegó para un reemplazo de cadera de este caso clínico. Ellos le hacen en esta institución swab rectal para ver, el primero, el inicial, no tenía resistencia. Ya el día 4 tenía una Klebsiella productora de carbapenemasa, ¿verdad? Y al día 7 empieza a hacer fiebre. Le hacen cultivos. Sale en hemocultivo precisamente la Klebsiella resistente, le ponen ceftazidime-avibactam, empieza a mejorar, hace su tratamiento, 14 días, lo terminan. ¿Qué pasó? Que 7 días después vuelve a hacer fiebre, se infecta la herida, da dato de inflamación en la herida quirúrgica y tuvo entonces otra Klebsiella. Pero esta Klebsiella había mutado, que es lo que le quiero enseñar. Tenía ahora esta mutación de aminoácidos, la D179Y. Y esa D179Y tiene la particularidad que cuando se expresa, entonces te restaura la sensibilidad al meropenem, pero te da resistencia a ceftazidime-avibactam. Lamentablemente aquí a veces no podemos llegar tan lejos, pero saber que eso puede pasar. Y en este caso ahora tenemos una que es sensible a meropenem y a meropenem-barbobactam. Ellos luego eligieron meropenem-barbobactam
pero también discutieron esto de que podían haber utilizado nuevamente el meropenem, pero fíjense que el perfil de meropenem barbobactam en este caso, este paciente respondió muy bien a esta terapia. Entonces, en el caso de la Pseudomonas aeruginosa, también múltiples mecanismos, incluso mutación de porina y un incremento importante de la resistencia. Aquí rápidamente hay estudios que han demostrado, ¿verdad?, que el cestolosano tazobactam es una droga muy importante, muy interesante para el uso en Pseudomonas y bastante efectiva. De todos modos, cuando hay resistencia a cestolosano tazobactam, sobre todo Cesta-Avi podría ser una opción. E incluso, ¿verdad?, combinado con Aztreonam, si se sospechan metalobeta-lactamasas. Con Acinetobacter es una de las bacterias más malvadas en cuanto a resistencia y que tienen más factores de resistencia. Tenemos muy pocas opciones porque estas otras novedosas lamentablemente no nos ayudan en Acinetobacter, pero tenemos el cefiderocol, que lamentablemente no lo tenemos en el país, es una cefalosporina, pero que tiene un sideróforo incorporado, y esto lo que hace es que atrapa el hierro bacteriano, el espacio periplásmico, evita la degradación por parte de las beta-lactamasas y restaura la actividad. Y bueno, estudios como estos muestran que hubo un decremento, sobre todo en infecciones del torrente sanguíneo, cuando se usó cefiderocol versus el tratamiento con colistina, aunque eso no se vio tanto en las neumonías asociadas a la ventilación. Y ya para terminar, algunos mensajes claves: que la resistencia a los antimicrobianos es un problema creciente, que en el contexto de UCI, sobre todo, y casos nosocomiales, sospechar de bacilos gramnegativos resistentes y priorizar el tratamiento empírico para aquellos pacientes con factores de riesgo. Si usted tiene una pseudomonas, probablemente meropenem no es lo que usted debería utilizar de primera instancia, porque tenemos más resistencia en Pseudomonas a carbapenémicos que, por ejemplo, a cefepime, a ceftazidima, a piperacilina, etcétera. Que tenemos la opción del cestolosano tazobactam si tiene factores de riesgo para resistencia. Que esos factores de riesgo para carbapenemasas, pues tenemos entonces la ceftazidima bivactam. Entonces, descalonar, claro, siempre basado en los resultados de los cultivos. Si podemos cubrir con un espectro menor, recordar descalonar. Favor no decir descalonar, es descalonar, porque bajar un escalón, ¿de acuerdo? Y tenemos que nuevas opciones más efectivas y menos tóxicas que deberíamos tomar en cuenta para el tratamiento de estas infecciones. Muchísimas gracias.